Una macro de Word es una secuencia de comandos o instrucciones que buscan automatizar tareas asociadas a la corrección de estilo o la edición de textos en general. Algunas recomendaciones generales antes de empezar a utilizar las macros, y es primero guardar una copia de seguridad debido a que estas macros están todavía en fase de prueba y pueden tener errores, así que lo ideal es que ustedes conserven una copia del documento original y en caso de que las macros pues sean aplicadas exitosamente, ustedes puedan eliminar la copia que habían hecho. Aún así, al usar estas macros ustedes van a poder utilizar el comando de deshacer o control Z en Windows. Otro elemento a considerar es que ustedes pueden utilizar las que consideren necesarias, no es obligatorio utilizar todas las que se presentan aquí. Estas macros van a estar disponibles y fueron testeadas tanto en Windows como en Mac, en el caso de Windows en Windows 11 y Windows 10, pero se espera que funcionen en sistemas operativos de Windows un poco anteriores como Windows 7. Fueron probadas en la versión de Word de Office 365, pero de igual manera se espera que funcionen en alguna de las últimas versiones de Word. Dado que estas macros aún están en fase de prueba, es importante que ustedes, en caso de que encuentren algún error o algún bug, por favor lo reporten al correo electrónico que va a estar en la descripción y que también van a encontrar dentro del recuadro de las macros que vamos a ver más adelante. En la descripción de este video ustedes van a encontrar el link que los redirige a esta carpeta de Drive en la cual se encuentran los archivos. Para descargarlo vamos a dar clic en el botón descargar todo. Una vez se comprima el archivo van a dar clic en guardar como si ustedes tienen configurada esta opción dentro de su navegador o directamente se les va a descargar en la ubicación que tenían configurada por defecto. En este caso yo tengo una confirmación para elegir la ruta en la que la quiero guardar. Voy a elegir la carpeta de descargas y le voy a dar clic en guardar. Una vez se descargue vamos a tener una carpeta comprimida como esta. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar en extraer todo. Vamos a dar extraer y aquí se nos va a abrir una nueva ventana. La vamos a cerrar y ya tenemos la carpeta que venía dentro de ese archivo comprimido. Aquí tenemos las macros. En un momento vamos a regresar a estos archivos. Tienen que por favor recordar la ruta en la que los descargaron. Y por ahora vamos a hacer la configuración de nuestro Word para que funcionen adecuadamente las macros. En el caso de Windows, ustedes van a abrir algún documento en blanco o cualquier documento en general y van a hacer la siguiente serie de pasos. Vamos a ir a la pestaña de archivo, posteriormente a la pestaña de opciones y ahora vamos a ir a la opción que dice personalizar cinta de opciones. Aquí se nos va a abrir esta pequeña ventana que tiene dos recuadros. Vamos a trabajar con el que está a la derecha. Aquí entonces nos vamos a desplazar con la barra lateral y vamos a habilitar el checkbox que dice programador o en algunos casos va a decir desarrollador. La vamos a habilitar y le vamos a dar a aceptar. En el caso de Mac tenemos que hacer los siguientes pasos para configurar el Word. Lo primero es ubicar en la parte superior la pestaña de Word, luego encontramos la opción de ajustes, damos clic en ella, aquí buscamos la que dice barra de herramientas y cinta de opciones, damos clic y de manera similar a como ocurre en Windows, en la ventana de la derecha nos desplazamos hasta abajo hasta encontrar la pestaña de programador, el recuadro de programador, lo seleccionamos y damos clic en guardar. Ya podemos cerrar este cuadro y en nuestras pestañas de navegación vamos a encontrar que ahora tenemos la de programador. Para hacer la instalación de las macros vamos a ubicarnos en la pestaña programador que habilitamos hace un momento y a dar clic en el botón que está en la parte superior izquierda que dice Visual Basic o que también se puede acceder a él mediante la combinación de teclas Alt F11 en Windows o su equivalente en Mac. En este caso vamos a ingresar dando clic, se nos va a abrir esta nueva ventana. Aquí vamos a dar clic derecho sobre la opción normal y posteriormente vamos a escoger la opción importar archivo. Aquí nos vamos a desplazar entonces hasta la carpeta en la que descargamos nuestras macros. Aquí seguimos la ruta hasta que tengamos acceso a estos dos documentos. Originalmente ustedes recordarán que habían tres archivos.
En este caso, Word va a reconocer dos, pero es importante que de hecho estén los tres que descargamos en la misma ruta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el primero de ellos y le vamos a dar clic en abrir. Repetimos el paso, otra vez vamos a normal, clic derecho, importar archivo y esta vez seleccionamos el que estaba pendiente y le vamos a dar clic en abrir. En este punto ya podemos cerrar esta ventana, bien sea desde la flecha o desde la combinación de teclas Alt F4. Para ejecutar las macros es necesario ubicarnos en la pestaña de vista y en la parte de la derecha vamos a encontrar el botón de macros. Ustedes van a poder acceder a él a través de la combinación de teclas Alt F8 o su equivalente en Mac, o dando clic en esta pequeña flecha que apunta hacia abajo. Aquí le vamos a dar clic en ver macros, y si ustedes no tenían macros instaladas con anterioridad, les va a aparecer simplemente la macro que acabamos de instalar. Le vamos a dar doble clic en ella o la vamos a seleccionar y le vamos a dar clic en ejecutar. En este caso yo le voy a dar doble clic y una vez le dé doble clic se me va a abrir esta ventana, que es la que contiene los botones a través de las cuales se ejecutan las macros. Cada una de las macros va a tener un botón a través del cual se activan, va a tener en la parte inferior un pequeño texto que explica lo que realiza esta macro y además un link a través del cual ustedes van a poder acceder al segmento de este tutorial que están viendo, en el cual se explica cómo funciona esa macro. De igual manera, en la parte de la derecha de alguna de las pestañas de este recuadro de macros, vamos a tener esta barra de desplazamiento en los casos en los que el número de macros es superior al tamaño que proporciona por defecto la ventana. Así que ustedes, para desplazarse en esta ventana, van a tener que utilizar esta barra de desplazamiento. Es importante que den clic sobre ella y se desplacen con el moviendo el ratón, porque debido a limitaciones de Word aquí no funciona el scroll o la ruedita que generalmente está en la mitad de los mouse o ratones. Como ya han visto, la ventana que se abrió con las macros puede moverse. Ustedes pueden de igual manera mover las ventanas de Word que tengan abiertas y seguir ajustando la ventana de macros a su conveniencia para que les resulte más fácil trabajar. La pueden cerrar y la pueden volver a abrir mediante la ruta que acabamos de ver hace un momento. La primera macro tiene como propósito establecer un formato básico a los documentos en los que se aplique. En este caso tenemos un texto de prueba que, como ustedes pueden ver, tiene diferentes tipos de letra, tiene también diferentes tipos de interlineado y de espacio entre párrafos, lo que en el momento de hacer la edición del texto suele dificultar mucho la lectura. Entonces esta macro lo que hace es que va a aplicar el formato que se describe en el texto que está justo debajo del botón. La forma de aplicar la macro o de ejecutar la macro es simplemente dando clic en el botón establecer formato básico. Entonces vamos a dar clic. Cuando termine de ejecutarse la macro nos va a salir un recuadro con un texto que nos informa básicamente lo mismo que decía acá, pero que nos indica que la macro se ejecutó satisfactoriamente. Podemos dar clic en la flecha o en aceptar. Y como podemos ver, se aplicaron justamente las características que se mencionan acá. Entonces ahora ya podemos tener un texto mucho más homogéneo que va a facilitarnos el trabajo en la edición. La siguiente macro tiene como propósito eliminar los encabezados y pie de páginas, o también llamadas cornisas, de nuestros documentos. En este caso tenemos un texto de prueba que contiene una cornisa superior que dice cornisa de ejemplo, y también tenemos en la cornisa inferior la paginación. En documentos muy extensos esto puede volverse una tarea tediosa, entonces con esta macro, tan solo dando clic en el botón que dice eliminar encabezados y pies de página, como podemos ver, se eliminan estos textos. Se van a eliminar, por supuesto, de todas las páginas en las que estuviese incluida. La macro de fijar citas y bibliografías convierte justamente citas y bibliografías de gestores bibliográficos como Zotero o el gestor que viene por defecto en Word en texto estático y editable. Seguramente ustedes si han trabajado con documentos, artículos o libros que incluyen referencias o citas con estos sombreados en gris, es porque vienen o fueron aplicadas mediante algún gestor bibliográfico. Acá al final vamos a ver cómo se representa visualmente también la bibliografía, en este caso de Zotero y de Word, también sombreadas.
Al aplicar la macro y vemos que se termina de ejecutar, como se observa, estas referencias o estas citas ya se convirtieron en texto estático que ustedes pueden editar y se les quitó el sombreado que tenían por defecto. La macro activar URLs va a convertir en clicables los hipervínculos que estén en el cuerpo del documento. Esto es importante, en el cuerpo del documento no va a convertir los hipervínculos que estén en las notas a pie de página o en las cornisas. Aquí hay algo que aclarar y es que los hipervínculos tienen que tener un formato precisamente de URL, bien sea un formato de correo electrónico como el que está aquí en la parte superior o como una dirección web tradicional que empieza con www o con HTTP o HTTPS. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría esta macro. Actualmente estos links están activos. Si yo doy clic o más bien control más clic a alguno de estos, me va a redirigir al sitio correspondiente. Entonces, para desactivarlos, voy a dar clic derecho en quitar hipervínculo en cada uno de ellos y vamos a prestar especial atención a este que, como se puede observar, no tiene formato de hipervínculo, lo que mencioné ahorita. Este también es el ORCID, pero no tiene la partícula HTTPS y el sitio web correspondiente de ORCID, sino que es simplemente los números del ORCID que se seleccionaron y posteriormente se hipervincularon con el sitio web. Entonces, en este caso también lo voy a quitar. Y finalmente el DOI que tenemos de esta referencia al final. Si yo doy clic en el botón de activar URLs, como ven, se van a activar simplemente los textos que tenían formato de URL. Eso es importante porque si ustedes por alguna razón tenían texto hipervinculado pero que no tenían formato de URL o de correo electrónico, esta macro no se los va a activar porque no puede inferir cuál era la URL que tenía insertada ese texto. La macro de posicionar notas después de puntuación lo que hace es intercambiar el orden entre el llamado a pie de página y el signo de puntuación en caso de que lo tenga. Vamos a ver, si doy clic, le doy a aceptar, ya se puede observar que la coma quedó antes del número 1, el punto también, el 3 también y así sucesivamente hasta el 6. La siguiente macro, posicionar notas antes de puntuación, hace exactamente lo contrario a la anterior, la de posicionar notas después de puntuación. Aquí tenemos el mismo documento, esta vez con los llamados a pie de página después del signo de puntuación. Así que vamos a aplicar la macro, a ejecutarla, le damos a aceptar y en este caso el orden se intercambió y queda exactamente como teníamos al inicio el documento que vimos en el ejemplo anterior. Uno de los elementos más difíciles de corregir en la edición de texto es la eliminación de los espacios que sobran en el documento. Cuando digo que sobran me refiero a los que están entre palabras y que a veces es difícil verlos porque son invisibles. Entonces, para ello vamos primero a utilizar una herramienta que nos va a ayudar a encontrar cuáles son los espacios que sobran en este texto de prueba. Vamos a ir a la pestaña de inicio y vamos a activar esta opción que está aquí en la sección de párrafo. Este se llama el calderón o el mostrar todo también. Le vamos a dar clic y los espacios suelen representarse en Word con un punto negro que está en la mitad entre los caracteres. Aquí, si desactivamos nuevamente, podemos ver que teníamos un espacio que podríamos llegar a pensar que es sangría, pero que algunos autores, como no saben ponerla, la insertan manualmente por medio de espacios. Entonces, estos espacios hay que eliminarlos. Si activamos nuevamente el calderón, vamos a ver que aquí también hay un espacio adicional, aquí también, y en general en el texto hay varios espacios adicionales incluidas en las notas a pie de página. Esta macro, la de eliminar espacios sobrantes, nos va a ayudar a eliminar esos espacios que no vemos tan fácilmente y lo va a hacer en todo el documento, así que no tenemos que ir fijándonos muy despacio y minuciosamente en dónde están para así eliminarlos manualmente. Entonces vamos a ejecutarla y les voy a mostrar algunas especificidades que hay que tener en cuenta. Le damos clic, la macro se ejecuta y aquí viene lo primero. Como ven, pues se eliminaron los espacios que estaban sobrando, pero vamos a ir entonces aquí al título de prueba porque este primer espacio no se eliminó. Esto es porque este es el texto que está al principio del documento. Este espacio como tal no se elimina, para que lo tengan en cuenta, esto lo tienen que eliminar manualmente. Simplemente vamos a borrarlo
Y otra sección que también es problemática es en las tablas. Aquí teníamos algunos espacios adicionales, se recuerdan, pero aquí también nos están sobrando los espacios, uno al inicio y otro al final en caso de que los hubiese. Así que estos también los podemos eliminar manualmente, pero como ven, igual ya se reduce mucho el trabajo. En las notas a pie de página también teníamos espacios adicionales y aquí también nos va a sobrar siempre como máximo un espacio en caso de que ya lo tuviera desde el inicio. Si no lo tenía, no se va a insertar. Así que aquí también lo podemos eliminar. Otro de los aspectos que se suelen corregir con frecuencia es las líneas sobrantes o los saltos de párrafos sobrantes. Aquí tenemos un documento de ejemplo que tiene varios de ellos. Ustedes pueden observar que entre la primera página y la segunda hay un espaciado grandísimo. Algunos autores no saben que este espacio se puede lograr insertando un salto de página. Entonces, como en el ejemplo anterior de eliminar espacios sobrantes, vamos a activar el calderón para poder ver los saltos de línea que se ven representados justamente como la marca del calderón. Y como se observa en este documento y también como podría ocurrir en un mundo real con algún autor, en realidad el espaciado se logró haciendo clic o más bien presionando la tecla Enter repetidas veces. Entonces, lo ideal, como saben, es que estos espacios que están sobrando, o más bien estas líneas que están sobrando o saltos de párrafo, pues sean eliminados y se logre este interespacio entre párrafos con la opción de espacio posterior o anterior de párrafos que pueden encontrar en la categoría de párrafo o directamente una vez se maquete desde InDesign. Entonces vamos a ejecutar la macro, eliminar líneas sobrantes y como se puede ver, todas las líneas que estaban adicionales se eliminan. La siguiente macro convierte siglas o números romanos a versalitas. De hecho, convierte cadenas de caracteres de dos o más unidades. Por ejemplo, aquí tenemos un texto de prueba que tiene varias cadenas en mayúsculas, como se pueden ver. Y lo que hace esta macro es que todas aquellas que tengan más de dos caracteres las va a convertir en versalitas. En caso de que el texto, por el simple hecho de estar en mayúscula sostenida, no necesariamente tuviese que ser una versalita, en el siguiente ejemplo, en la siguiente macro, vamos a ver que podemos reversar estos casos. Le damos clic, aquí nos va a decir cuántas siglas, números romanos o mayúsculas de dos o más letras se convirtieron a versalitas en todo el documento. Recuerden que estas macros se aplican en todo el documento. Le damos a aceptar y como se puede observar, aquí ya por ejemplo este texto se puso a nivel de las minúsculas, conservando igual el aspecto de las mayúsculas. Aquí también, pero vamos a ver que por ejemplo este número no se convirtió a versalita porque es un único carácter que está aislado de los demás, así que la macro no lo va a reconocer. En estos casos, que suelen ser mucho menores en frecuencia que los que son de dos o más caracteres, simplemente vamos a hacer la conversión manualmente mediante el método que ya tuviéramos nosotros interiorizado. Aquí lo que yo voy a hacer es la combinación de teclas Shift F3 para convertirlo en minúscula y posteriormente Control Shift L para ponerlo en versalita y ya se puso automáticamente. Como mencionamos en el ejemplo anterior, algunos de los textos que se convirtieron de mayúsculas a versalitas no necesariamente tenían que ser versalitas, así que tenemos que reversar esos textos en específico para que vuelvan a ser mayúsculas. Entonces lo que me dice la macro es que va a convertir en mayúsculas las palabras que estén en versalitas en el rango seleccionado. Voy a seleccionar un rango, en este caso un rango superior al que necesito, para que ustedes vean que en realidad no tengo que seleccionar el rango exacto, sino que puedo seleccionar uno superior y de todas maneras la macro me va a identificar simplemente las versalitas. Cuando yo lo selecciono y le doy en convertir versalitas a mayúscula, el texto cambia automáticamente a mayúsculas y en caso de que estuviese resaltado, quita el resaltado. Aquí también esta editorial siglo XXI debería ir en mayúsculas por ser un nombre propio, así que voy a ejecutar nuevamente la macro. A modo de ejemplo, simplemente vamos a convertir todo este texto que está acá para que vean que se pueden seleccionar varias cadenas que sean versalitas en mayúsculas. Entonces selecciono todo el párrafo, le doy convertir versalitas a mayúsculas, aceptar y ya automáticamente se convirtieron en mayúsculas nuevamente. La macro para convertir guiones a rayas funciona siempre y cuando estos guiones inicialmente tuviesen
como propósito acotar incisos o aclaraciones. Así que vamos a ejecutar la macro, le vamos a dar a aceptar, vamos a subir nuevamente y como se puede observar, los guiones que estaban y que tenían como uso acotar un inciso, pues se convirtieron a raya. La siguiente macro, convertir comillas dobles a española, va a ser precisamente lo que dice su título. En este caso tenemos un documento que tiene resaltadas algunas comillas dobles en diferentes estilos. Aquí por ejemplo podemos ver estas comillas que son tipográficas, es decir que tienen esa pequeña curva, y también tenemos comillas dobles rectas. Vamos entonces a ejecutar la macro, le damos a aceptar. Estas pues se convirtieron satisfactoriamente. Está la de apertura y la de cierre porque estaban pegadas a caracteres que no eran espacios. Lo ideal sería que esta se hubiese convertido como comilla de cierre, pero para eso tendría que haber estado pegada aquí a la O. Las otras comillas pues si cumplían con ese requerimiento, entonces se convirtieron satisfactoriamente. En caso de que el texto que ustedes estén editando tenga por defecto comillas españolas, angulares o comillones, como también se le conocen, pero ustedes necesiten, de acuerdo con la hoja de estilo, comillas inglesas, pueden hacer la transformación aplicando la macro, convertir comillas españolas a dobles que encuentran en la pestaña de manejo de texto. Si yo le doy clic en este botón, ustedes pueden ver que las comillas se convirtieron automáticamente en comillas inglesas. En este texto tenemos algunas comillas que están resaltadas en verde. Son comillas rectas, tanto dobles como sencillas, y necesitamos pasarlas a comillas tipográficas, esas que son un poco curvas. Entonces vamos a ejecutar la macro que dice convertir comillas rectas a tipográficas, y automáticamente en todo el documento todas las comillas rectas que tuviésemos, nuevamente tanto dobles como simples, se van a convertir en tipográficas. La siguiente macro, eliminar espacio porcentaje, va a eliminar el espacio que haya entre un número y el signo de porcentaje. Ese espacio puede ser tanto fino como un espacio normal. Para ello vamos a activar el calderón nuevamente para ver la diferencia entre uno y otro. Aquí si hago un poco de zoom, se puede ver que el 50% estaba manejando un espacio normal y el 23% un espacio fino. En las notas a pie de página también tenemos algunos números, en este caso porcentajes con decimales, bien sea con punto o con coma. Ambos la macro los va a reconocer y les va a eliminar el espacio. Si yo ejecuto entonces la macro eliminar espacio y porcentaje, como pueden ver el espacio se eliminó. Voy otra vez a desactivar el calderón para que sea más fácilmente visible. Entonces el espacio que había aquí y aquí se eliminó, y los que estaban acá y acá también se eliminaron. Si por el contrario lo que ustedes necesitan es insertar un espacio fino entre el número y el símbolo de porcentaje, la siguiente macro es la que les va a ayudar. Este espacio se los va a insertar a todos aquellos números que tengan, sea un espacio normal, por ejemplo este 67% que tiene, si activamos el calderón podemos ver que tiene un espacio normal, lo va a convertir en espacio fino, y aquellos porcentajes que no tengan ningún espacio les va a insertar un espacio fino. En las notas a pie de página, recordemos, también se aplican estos cambios. Si yo ejecuto la macro, como pueden ver, voy a desactivar el calderón también un momento. A todos estos números se les insertó un espacio fino entre el símbolo y el último dígito del número. Si inicialmente ya existía un espacio fino, en ese caso no va a haber ningún cambio, se va a mantener. Las tabulaciones son aquellos caracteres que se insertan mediante la tecla Tab, que está justo encima del botón de mayúsculas del teclado, en la parte izquierda del teclado. Este carácter de tabulación tiene una representación gráfica en Word que podemos ver activando la opción de mostrar todo, que está aquí en la parte superior. Es esta flecha que apunta hacia la derecha. Dependiendo de la configuración de Word, cuando la gente quiere insertar sangría, oprime la tecla Tab y si está bien configurado va a insertar la sangría adecuadamente, y si no, lo que va a hacer es que va a insertar un carácter de Tab que visualmente, si no tenemos activo el mostrar todo, va a aparecer que es una sangría pero en realidad es una tabulación. Este carácter también se puede insertar en medio de los párrafos, como podemos observar aquí. Si desactivo el calderón nuevamente, pues podemos ver un espacio grandísimo. Lo ideal en la edición de textos es que estos caracteres no estén, y que justamente si se quiere lograr un efecto de sangría sea mediante esta opción.
En la parte de abajo volvemos a activar un momento, les mostraré todo. Vemos que en las viñetas por defecto Word inserta sangría. Estas sangrías no se van a eliminar mediante esta macro que tiene como propósito precisamente borrar todos estos caracteres. Y en las notas a pie de página también pusimos un tab de ejemplo. Entonces si yo ejecuto la macro de eliminar tabulaciones, como pueden ver pues ya me eliminó la de la nota a pie de página. Las de las viñetas me las conserva. Si ustedes las quieren eliminar lo tienen que hacer manualmente y de otra forma. Y también los tabs que tenía al inicio de cada uno de los párrafos y en medio de uno de estos párrafos también los eliminó. Una cosa por mencionar importante es que si ustedes están trabajando algún documento que tenga una tabla de contenido insertada, las que vienen por defecto en Word, la forma en la que Word separa los números de paginación de los títulos es a través de caracteres de tabulación. Así que mi recomendación es que no utilicen esta macro si su documento tiene una tabla de contenido. La siguiente macro, eliminar controles de contenido, es muy útil en dos momentos. Vamos a ver el primero de ellos con este documento, que tiene referencias y citas insertadas mediante Mendeley, que es también un gestor bibliográfico. A simple vista podemos no notarlo porque a diferencia de las referencias que inserta por defecto Word o algún gestor como Zotero, estas no se resaltan en un color oscuro. Sin embargo, cuando pasamos el cursor vamos a ver que están utilizando lo que se conoce como un control de contenido, que son generalmente utilizados en los formularios que se crean en Word. Aquí podemos ver esta referencia, esta otra, y el listado de referencias también viene en un control de contenido. Si ustedes a futuro quieren visualizar más fácilmente en dónde están esos controles de contenido, pueden hacerlo a través de la pestaña Programador que ya insertamos previamente y activar la opción Modo Diseño. Cuando lo activan, el Word les va a insertar estas marcas que les da a entender que esto es un control de contenido. Como podemos ver en este documento, hay 3 controles de contenido, 2 citas y un listado de referencias. Entonces, el primer caso de uso es precisamente para eliminar estos controles de contenido y que el texto quede estático, es decir, que se pueda editar tal cual como estos que están aquí y que desaparezcan estos recuadros exteriores. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es activar la macro eliminar controles de contenido y como se observa, esos controles de contenido, esos recuadros desaparecieron tanto de las citas como de las referencias. El siguiente caso de uso para la macro de eliminar controles de contenido se da cuando se utiliza la herramienta de sugerencias de Google Docs, que es el equivalente al control de cambios de Word. En este caso aquí tenemos un documento al cual se le hicieron unas marcas de eliminación directamente desde Google Docs. Si este documento posteriormente se descarga y se le aceptan o rechazan los cambios directamente desde Word, va a haber un problema. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo el documento al cual se le sugirieron cambios desde Google Docs. Ahora lo estoy utilizando desde Word. Entonces estos cambios, supongamos que los voy a aceptar uno y a rechazar el otro. Este lo voy a aceptar y este lo voy a rechazar. Ahora Word nos dice que ya no hay más marcas de revisión. A simple vista pareciera que los cambios pues se aplicaron acorde a lo que yo acepté o rechacé, pero si pasamos el cursor vamos a notar que se generaron controles de contenido muy similares a los que estaban con las referencias de Mendeley. Entonces para verlos otra vez, digamos de manera más fácil, vamos otra vez a activar el modo diseño de la ventana programador, de la pestaña programador, para que notemos que efectivamente aquí se insertaron unos campos de control de contenido que pueden llegar a interferir con la diagramación o en general con la edición de nuestro texto. Entonces en estos casos lo ideal es también aplicar la macro de eliminar controles de contenido. Y como pueden ver se eliminaron esos recuadros molestos. En caso de que en nuestro documento necesitemos resaltar de alguna forma cierto tipo de caracteres como las cursivas, podemos utilizar la macro de resaltar cursivas que va a aplicar un color azul celeste a todas las cursivas del documento, un resaltado color azul celeste, aclaro. Si yo la ejecuto, aquí se puede ver que todos aquellos textos que tenían cursiva cambiaron de color de resaltado. La macro de resaltar versalitas va precisamente a hacer esto aplicando un color amarillo a todos los textos que tengan versalitas.
La macro de resaltar superíndices va a resaltar diferentes tipos de superíndices que estén en el documento, tanto en el cuerpo del documento como en las notas a pie de página, ya hemos visto. Así que si yo le aplico, vemos que se les aplicó este color a todos los llamados a pie de página que hubiese en el documento, a todos los textos en superíndices, a todos los signos de grado o asteriscos que hubiese, a las abreviaturas de todos los números ordinales, tanto en español como en inglés que haya. La macro de resaltar comillas va a resaltar con color verde oliva todas las comillas que haya en el documento. Estas pueden ser angulares, inglesas, dobles, sencillas y de cualquier tipo en general. Si yo la ejecuto y le doy a aceptar, vamos a ver que todas las comillas del documento justamente se resaltaron en color verde oliva para que sean identificables posteriormente en caso de que ustedes lo necesiten. Por ejemplo, para verificar si todos los textos o más bien si todas las comillas que se abrieron se cerraron, también para identificar posibles citas de más de 40 palabras y que deban ser indentadas, entre otros casos de uso. La macro de resaltar rayas va a aplicar un color rojo al resaltado de todas las rayas que haya en el documento. Si yo la ejecuto podemos ver que se aplicó el resaltado rojo a todas las rayas. Para la última de las pestañas, marcas diagramación, vamos a tener que trabajar en conjunto con las tres macros al mismo tiempo. Para que las últimas dos, insertar niveles de titulación e insertar marcas de citas indentadas, se puedan ejecutar, es necesario que en primer lugar activemos el primero de los botones. Si intentamos hacerlo sin que eso haya ocurrido, vamos a obtener un error o más bien un aviso que nos va a avisar que tenemos que hacer justo lo que acabo de mencionar. Para ello entonces vamos a dar clic en el botón crear estilos marcas diagramación, le vamos a dar en aceptar y lo siguiente es que vamos a ver que en nuestra barra de estilos, en la pestaña de inicio de nuestro Word, se crearon algunos estilos. Específicamente se crearon los estilos de citas indentadas, T1 español, T1 inglés, T1 macros, T1 portugués, T2 macros, T3 macros, T4 macros, T5 macros. Estos estilos serán los que nos van a permitir insertar las marcas de diagramación para los niveles de titulación y para las citas indentadas. Para ello vamos a ver un ejemplo de cómo deben utilizarse. Lo primero que tenemos que hacer es identificar previamente cuáles van a ser esos párrafos o títulos a los cuales les tenemos que aplicar las marcas. En este caso tenemos un título de prueba 1 que está en español, así que me voy a parar encima del título. No es necesario que lo seleccione todo. De hecho, lo recomendable es que no se seleccione todo, sino que simplemente uno se ubique y posicione el cursor en algún punto en medio del título o del texto y posteriormente en nuestra barra de estilos vamos a seleccionar el estilo que queremos aplicar. Como mencioné, yo quiero que este sea el estilo T1 español, así que le doy clic ahí y como se observa el título se movió a la izquierda. Ya vamos a ver en un momento cómo editar también los estilos a nuestra conveniencia y que esto simplemente sea una herramienta que utilicemos para insertar las marcas de diagramación. El siguiente es un título en inglés, así que de forma análoga lo voy a aplicar. Entonces vamos a escoger el estilo T1 inglés macros y el último es en portugués, así que voy a hacer lo mismo T1 portugués. Aquí tenemos un subtítulo 1. En este caso yo voy a utilizar simplemente porque así lo requiere, por ejemplo, mi hoja de estilo, el estilo T1 macros. Así que nuevamente me ubico encima del título y aplico el estilo T1 macros simplemente dando clic. Ahora con el estilo T2 nuevamente me paro encima del título y busco T2 macro. Lo mismo con el subtítulo 3, luego con el subtítulo T4 y aquí se repiten. Entonces otra vez ese es un subtítulo 2, así que le voy a dar clic y luego T2 macros. Más adelante tenemos dos citas indentadas, así que voy a pararme dentro de uno de los párrafos y voy a seleccionar el estilo citas indentadas. Hago lo mismo con la otra y hasta aquí ya termino la etapa de aplicar los estilos. Ahora vamos a editar los estilos de acuerdo con lo que necesitemos y con lo que manejemos en nuestra hoja de estilo. Así que vamos a desplegar nuevamente nuestra barra de estilos y vamos a editarlos. Entonces para el estilo T1 español vamos a dar clic derecho y luego en modificar. Aquí se nos va a abrir este recuadro a través del cual podemos cambiar las características a este estilo. Entonces
Yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es que a todos los textos que tengan aplicados el estilo T1 Español Macros estén por defecto centrados. Así que aquí puedo hacer una edición, digamos, básica, o puedo venir al botón desplegarlo, seleccionar la opción párrafo y aquí voy a seleccionar la alineación que está por defecto justificada, la voy a poner en centrada y aquí puedo ajustar también otros parámetros como el interlineado, el espacio entre párrafos y demás. Por ahora a mí solo me interesa que esté centrado. Le voy a dar a aceptar. Nuevamente voy a formato, esta vez quiero editar fuente. A mí me interesa que todos los textos que tengan el estilo T1 español sean de tamaño 16 y que la letra sea otra. Voy a poner, por ejemplo, esta, solo a modo de ejemplo, y que sea negrita. Así que le voy a dar a aceptar. Y una vez termine la edición, bueno, acá ustedes pueden ver que se va actualizando un poco la visualización, una previsualización más bien, de cómo quedaría el texto. Así que yo le voy a quitar la cursiva porque no me interesa. También podría editar el color, tanto desde aquí como desde la pestaña de fuente, como ya lo vimos ahorita. Y una vez termine, simplemente le voy a dar en aceptar. Esto lo que hace es que me modificó el título. Esto mismo puedo hacerlo con todos los demás estilos que importamos a través del botón de crear estilos, marcas de diagramación. Aquí, por ejemplo, en este documento yo tengo dos subtítulos 2 que yo identifiqué mediante la macro T2 macros. Así que voy a editar la macro T2 simplemente para que vean que con solo modificar el estilo, tanto este subtítulo 2 como el que está acá abajo van a sufrir los cambios. Así que voy a irme otra vez a la ventana de estilos, clic derecho sobre T2 macros, modificar. Aquí a mí me interesa que este texto sea en cursiva. Voy a darle formato, párrafo y que tenga sangría en la primera línea. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Y como se observa, este T2 ya como tenía aplicado el estilo T2 macros, se cambió igual que este. Algo muy parecido puedo hacer con el de citas indentadas. Vamos a hacerlo simplemente como ejemplo, clic derecho, modificar. Y ahora a mí me interesa que, por ejemplo, la primera línea tenga una sangría. Y ya no me interesa que la sangría en general de todo el texto sea de 2.5 centímetros, sino de 2 centímetros. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Y se aplicó la sangría a ambos párrafos que tenían el estilo de citas indentadas y disminuyó a 2 centímetros la sangría izquierda que tenía todo el párrafo. Una vez yo ya hice esos cambios, digamos que edité los estilos de los títulos a mi conveniencia de acuerdo con mi hoja de estilo. Sin embargo, recuerden que estos estilos también, si ustedes hacen diagramación desde InDesign, van a existir unos por defectos desde allá. Por ahora en el Word los aplicamos porque nos van a servir como una ayuda visual para diferenciar. Lo importante, sin embargo, es que cada uno de los títulos y citas indentadas tengan el estilo aplicado de los que están acá, sin importar si el estilo efectivamente coincide con el de nuestra hoja. Como eso ya lo hicimos y estos títulos tienen los estilos que se crearon para este documento, ya podemos aplicar entonces los macros o ejecutar las macros que insertan los niveles de titulación y las marcas de citas indentadas. Vamos a empezar entonces por el de los niveles de titulación. Yo me puedo parar en cualquier lugar del documento y simplemente ejecutar esta macro. Aquí me va a salir un mensaje que me indica cuántos títulos se les agregaron etiquetas y como se observa, a todos estos se les agregó una etiqueta al inicio. Es una etiqueta que viene por defecto resaltada en color verde, pero que en futuras actualizaciones es posible que el color se pueda seleccionar. Si bajamos un poco más, pues vemos que a las citas indentadas aún no se les aplicaron las marcas de citas indentadas. Así que para ello vamos a ejecutar la siguiente macro, le damos a aceptar y en este caso la marca que identifica cada una de las citas indentadas no viene resaltada, sino que viene en una fuente de color rojo. Esta marca, tanto para las citas como para los títulos, se pone al inicio con el propósito de que una vez se inicie la diagramación, desde InDesign se pueda utilizar la herramienta de buscar y reemplazar o grep para hacer coincidencia con todos aquellos párrafos que inicien mediante esta cadena o igual con la de cada uno de los títulos y se les puede aplicar por defecto de una vez el estilo que ya está en InDesign y que sí es el que debe mantenerse para la versión final tanto impresa como digital. Para desinstalar la macro tenemos que seguir los siguientes pasos. Vamos a ir hasta la pestaña programador que habilitamos inicialmente. Luego vamos a ir a la opción Visual Basic. Damos clic, desplegamos la opción normal. Desplegamos también la carpeta de formularios y la de módulos
y vamos a ubicar la primera de las macros que instalamos. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar quitar y aquí nos pregunta que si queremos exportar esta macro antes de quitarla. Le vamos a decir que no. Hacemos lo mismo esta vez con la siguiente macro, clic derecho, quitar y nuevamente no queremos exportarla. Con esto ya quedaría lista la eliminación de las macros en caso de que por alguna razón ustedes no quisieran tenerlas. Aquí ya podemos dar clic en la X, cerramos esta ventana y si vamos nuevamente a través de la pestaña de vistas a ver macros, ya no están disponibles.